Hola, muy buenas noches para todos y todas. Un gusto para mí estar en este espacio y presentarles a este gran invitado que tenemos hoy. Estamos hoy acá porque en la ciudad se hace necesario empezar a hablar del tema de la vacunación de COVID y VIH y desde el Comité Intersectorial decidimos crear este espacio para que todos tengamos una información cercana, veraz, con uno de los especialistas de nuestra ciudad, doctor Juan Carlos Cataño. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. Para nosotros es un gusto poder informar a la ciudad sobre este tema tan importante y quiero agradecerle en nombre del comité el poder acompañarnos el día de hoy. Hola Cindy, buenas noches y un cordial saludo para todos los que están conectados a esta hora, no solo de los comités, sino de todas las personas que hacen parte de este gran movimiento que nos une a todos alrededor de lo que puede ser la vacunación, no solamente en pacientes que viven con VIH, sino en toda la población en general. Y voy a tratar de referirme entonces a lo largo de los próximos minutos de lo que tiene que ver con la vacunación del COVID en población general. Por eso la idea es que inviten a todos sus familiares y a las personas que tengan cerca para que podamos hablar e interactuar acerca de este tema tan relevante y tan importante en este momento histórico que vive nuestro país y el mundo, por supuesto. Entonces, para entrar en materia, empecemos diciendo qué es una vacuna, definiendo qué es una vacuna. Empecemos desde lo más básico y es entender que la vacuna, al igual que muchas sustancias que utilizamos diariamente en medicina, es un medicamento. A pesar de que es inyectado y que se aplica una sola vez, a diferencia de lo que es un antibiótico que se aplica varias veces al día en la vena, la vacuna se aplica una, máximo dos veces, y esto lo que se busca es prevenir infecciones graves, es exponer a la persona a pequeñas partículas del virus o de la bacteria que causan la enfermedad para que el sistema inmunológico de la persona genere los anticuerpos, genere esas defensas que van a evitar que cuando se enfrente ya como tal al patógeno en particular, virus o bacteria, pues ya tenga una respuesta inmunológica potente que lo defienda de los signos y síntomas que pueden causar la enfermedad como tal. Pero las vacunas no son solo eso. Las vacunas tienen una serie de componentes que van junto con esta parte del virus o de la bacteria o del microorganismo que causa la enfermedad. Algunos tienen conservantes, precisamente ustedes han visto cuando hablan de estas vacunas que requieren una cadena de frío, que requieren congelación, otras requieren ultracongelación. Entonces son todos estos factores ambientales tan importantes que hacen que la vacuna no se descomponga en el tiempo, que el clima no la afecte, que la luz no la afecte. Entonces, todos estos son conservantes que ayudan a que la vacuna permanezca viable por mucho tiempo y que podamos tener un tiempo prudencial para inmunizar a una gran cantidad de personas. También tiene unos ayudantes que normalmente son proteínas o sales de aluminio que lo que hacen es llamar la atención del sistema inmunológico para decirle, oiga, sistema inmunológico, venga que aquí estoy yo, páreme bolas y procéseme de tal manera que genere anticuerpos contra esto que le estoy presentando. Es como si los ayudantes fueran un vestido fluorescente en la noche y le estamos inyectando entonces ese vestido fluorescente a la circulación del paciente y va a llamar la atención de las defensas para que se generen anticuerpos. También hay algunos que traen antibióticos, azúcares y otras sustancias que lo que hacen es facilitarle al sistema inmunológico ese reconocimiento del microorganismo para que lo procese y genere esas defensas que necesitamos. La vacunación no es algo nuevo, la vacunación es un procedimiento médico del que llevamos más de 100 años produciendo vacunas y generando bienestar en la población a nivel mundial. Desde las primeras vacunas contra la viruela, contra la tuberculosis, hasta las más modernas que tenemos hoy en día, todas han generado un gran desarrollo de todo lo que tiene que ver con la inmunología y el desarrollo de nuevas, más complejas y también más seguras vacunas. ¿Cómo funciona entonces una vacuna? Voy a ponerles el ejemplo de la vacuna de Pfizer o de Moderna, que son las que están llegando en este momento a nuestro país y que lo que contienen es
un pedacito del material genético del coronavirus, de este COVID-19. Ese pedacito del material genético que llamamos ARN lo metemos dentro de una burbuja de grasa y eso es lo que se le inyecta al paciente, una burbuja de grasa conteniendo el material genético del virus. En ningún momento te están inyectando el virus, ni el virus vivo, ni el virus muerto, ni te están metiendo un chip, ni te están metiendo algo que vaya a modificar tu material genético, algo que te vuelva un mutante o que te vuelva como en las películas estas apocalípticas donde una vacuna nos convierte en zombies, nada de eso. Tal vez una de las pocas ventajas que hemos podido ver de ser casi los últimos en que nos apliquen las vacunas es que hemos podido ver lo que ha sucedido en el resto del mundo con más de 180 millones de dosis aplicadas y qué efectos secundarios y benéficos ha tenido. Hemos podido presenciar en tiempo real el efecto de la vacuna en términos de disminución de hospitalización y muerte y en términos también de efectos secundarios, como vamos a hablar más adelante. Entonces, esta burbuja de grasa conteniendo el material genético, un pedacito del material genético del virus es lo que le inyectamos finalmente a la persona en el brazo. Y esto es lo que el sistema inmunológico va a reconocer para generar anticuerpos. Estos anticuerpos se generan y quedan ahí circulando en la sangre del paciente, de manera que cuando el virus real llega a nuestro sistema respiratorio, encuentra estos anticuerpos que rápidamente destruyen el virus y nunca ni nos infectamos ni nos enfermamos. Entonces, ¿cómo funcionan estas vacunas? Les voy a poner aquí los ejemplos de las más frecuentes y de las que con mayor uso hemos tenido experiencia a nivel mundial. Aquí en naranja vemos la vacuna de Pfizer y Moderna, como les explicaba, es una burbuja de lípidos o de grasas conteniendo un pedacito del material genético. En la vacuna de Oxford o de AstraZeneca, lo que tenemos es un virus diferente, se llama adenovirus, y es un virus muerto que le sirve como de caballito de Troya porque tenemos el virus muerto y le metemos también material genético dentro de este virus y esto es lo que inyectamos. Entonces este virus muerto se convierte en un medio de transporte para el material genético del virus y una vez que el sistema inmunológico lo reconoce, genera anticuerpos contra unas partículas de la parte superficial del coronavirus, de manera que cuando llega el coronavirus y nos ataca, ya tenemos defensas para evitar que nos infectemos y nos enfermemos. Una de las preguntas más frecuentes que hace la gente es, ¿por qué si normalmente una vacuna se demora 5 o 10 años en desarrollar, esta la hicieron en un año? Resulta que en los últimos 50 años la biotecnología y el desarrollo de vacunas ha tenido un desarrollo impresionante. Hemos podido adelantar y acelerar una gran cantidad de procesos que el siglo pasado eran apenas una fantasía. Además, tengan en cuenta que la vacunación es una de las prioridades en salud pública a nivel mundial, de manera que la investigación y el desarrollo de vacunas, perdón, es un proceso casi que constante, nunca ha parado. Además, tenemos un par de antecedentes bien importantes. El SARS-CoV-1, el hermanito menor de SARS-CoV-2 que ahora conocemos como COVID-19, apareció también en Asia en 2003 y esto ya nos prendió desde entonces las alarmas de que algo a lo que está pasando hoy en día podía suceder. Ya se sabía más o menos desde 2003 y empezaron a generar los primeros estudios acerca de una vacuna contra los coronavirus como familia. Después, en 2012, apareció MERS, otro primo de la familia de los coronavirus que era derivado ya no de murciélagos, sino de camellos y que causó una enfermedad por allá en Arabia Saudita. Ni SARS-CoV-1 ni MERS lograron llegar a nuestro país, pero sí se diseminaron en otros países y tuvieron un impacto significativo. Entonces, cuando apareció SARS-CoV-2, ya teníamos mucho camino adelantado de la investigación que se había realizado con otros coronavirus como el SARS-CoV-1 y como MERS, para que ya entonces todo el planeta, todos sus científicos y todo el presupuesto estuviera enfocado en el desarrollo de una sola vacuna. Y por eso se logró desarrollar en tiempo récord. Pero
Esto no significa que por haberlo hecho en tiempo récord se saltaron todas las fases en el desarrollo de una vacuna. Aquí ven cómo hay una fase preclínica, que es la que se hace en modelos animales, sea de ratón o de primates, y luego unas fases clínicas que van de la 1 a la 4 hasta que se va probando con mayor cantidad de sujetos, todos ellos voluntarios, y se logra finalmente tener la vacuna o las vacunas que tenemos hoy en día. Pero para realizar todos esos estudios, muchas veces se necesita de una gran infraestructura que nunca habíamos tenido disponible porque nunca habíamos tenido una pandemia de esta magnitud. Ustedes me dirán, pero es que en 1918 hubo una pandemia de gripe en Europa. Sí, es cierto, pero en 1918 no teníamos la tecnología que tenemos hoy en día para acelerar todo el proceso y desarrollar una vacuna que no solo sea efectiva, sino que sea segura, que es lo otro que le preocupa a muchas personas. De manera que para el desarrollo de esta vacuna se conjugaron varias cosas muy favorables. Lo primero es que teníamos una gran cantidad de voluntarios que querían participar como sujetos en las diferentes fases del desarrollo de la vacuna, de la 1 a la 4. Luego tuvimos muchos casos de la enfermedad en quienes poder probar la vacuna. Y finalmente había una gran cantidad de dinero y financiación para que estas vacunas se llevaran a feliz término. Y así se ve el mundo. Más de 180 millones de vacunas aplicadas a lo largo del planeta en donde hemos podido probar su efectividad y su seguridad. Este es solo uno de los muchos artículos que se han publicado al respecto, demostrando cómo la efectividad de las vacunas, en este caso de la vacuna de Pfizer, logra ser entre 94 y 95% en mayores de 16 a 18 años con 2 dosis de la misma. Entonces esto es un avance muy importante porque por primera vez se logró tener una vacuna con una alta efectividad, con un sistema novedoso de aplicación y con una seguridad que era muy favorable para lo que podía ser una vacuna desarrollada en tan corto tiempo. Entonces, ¿cómo sería el proceso de vacunación? ¿Y cómo es este proceso de vacunación que se está aplicando en nuestro país? Yo elegí aquí arbitrariamente que el día 0 de la primera dosis es un lunes. Esto significa que para el viernes de la siguiente semana, ya sería el día 12, y adquirirías una inmunidad del 50%. Luego, el día 21 te aplican la segunda dosis y al día 28, es decir, solo una semana después, ya tendrías el 95% de la inmunidad. Pero ojo que estoy diciendo 95%, no es 100%. Esto significa que va a haber un 5% de personas que a pesar de haber recibido las 2 dosis de la vacuna, no van a generar inmunidad. Pero esto es un fenómeno inherente no solo a la vacunación, sino a cualquier procedimiento en medicina. Y también debemos tener en cuenta que la vacunación, como muchos otros procedimientos médicos, requiere la firma de un consentimiento informado. Ustedes saben que para la prueba de VIH, que es solo sacar sangre, se requiere un consentimiento informado. Si te van a hospitalizar, consentimiento informado. Si te van a operar, consentimiento informado. De manera que todo lo que sea procedimientos médicos que incluyen algún tipo de riesgo justifica la firma de un consentimiento informado. En el proceso de vacunación, como ustedes saben, se han delimitado unas fases y unas etapas. Actualmente estamos en la fase 1, etapa 1, en donde se busca vacunar al 100% de los mayores de 80 años y los trabajadores de la salud de primera línea. Ya iremos avanzando a lo largo de este año, posiblemente etapa 2 y etapa 3, para que más adelante podamos tener entonces lo que sería la etapa 2 y poder completar todas las fases de este proceso de vacunación que posiblemente nos lleve todo el resto del año y que en algún momento, el año entrante, la Organización Mundial de la Salud decrete el fin de la pandemia y podamos volver a lo que conocíamos como la vida normal. Una cosa que es importante anotar aquí y es que a pesar que recibas las 2 dosis de la vacuna, no significa que te den un pasaporte para abandonar el distanciamiento, abandonar la mascarilla y abandonar el lavado de manos. Aunque recibas las 2 dosis de la vacuna, aunque te midas anticuerpos y tengas anticuerpos, hay que seguir utilizando tapabocas, hay que seguir utilizando el distanciamiento físico y el lavado de manos.
Todo esto sigue igual hasta que Organización Mundial de la Salud decrete el fin de la pandemia, no antes. ¿Y qué impacto ha tenido esto en la vida real? Mire cómo estos son datos traídos de Israel, donde van muy adelante en el proceso de vacunación. Y miren cómo a la derecha la curva de los pacientes hospitalizados y muertos por COVID-19 cae de manera significativa poco después de aplicar la segunda dosis de la vacuna en aquellos que son más susceptibles. Este es el impacto, ya no en los estudios, sino en la vida real que tiene este tipo de vacunas. Otra de las cosas que preocupa son los efectos secundarios. ¿Cuáles serían estos efectos secundarios? Están aquí anotados. Dolor en el sitio de la inyección, que usualmente va a ser el hombro izquierdo. ¿Y por qué el hombro izquierdo? Porque la mayoría de la población es diestra. Entonces se aplica en la mano contralateral. Si eres diestro, te lo aplican en el hombro izquierdo. Si eres zurdo, te lo aplican en el derecho, porque esto produce dolor en el sitio de la inyección, queda uno como mancado y no es bueno que quedes pues con dolor en la mano con la que tienes que seguir trabajando. También puede producir malestar general, dolor de cabeza, fiebre, fatiga, dolores musculares, escalofrío y muy importante, que es lo que más llama la atención, los llamados reacciones alérgicas severas o anafilaxia, que ocurre en 11 casos por cada millón de dosis aplicada. Por eso es que esto es una vacuna que no se aplica yendo en el carro y pasando por una estación de servicio donde te aplican la vacuna y sigues manejando. No, debes tener en cuenta el día de la vacunación, que debes llegar con tiempo, no es necesario llegar en ayunas, sino que llegas normal, habiendo desayunado, sin excesos, lo normal, y llegas con tiempo, porque hay que llenar una serie de formularios, consentimiento informado, firmarlo, etcétera. Debes hacer la fila para la vacunación y después de que te vacunen debes esperar entre 15 y 30 minutos para ver que no tengas algún tipo de reacción. Y en caso de que tengas la reacción, vas a tener todo un equipo médico a tu disposición que te puede atender en caso de que algo inesperado suceda. Otra de las preguntas importantes es embarazo y lactancia. Definitivamente estas son vacunas que no son vivas, no son vacunas que tengan la capacidad de producir enfermedad, pero hay que tener en cuenta que las vacunas en las gestantes están contraindicadas en el primer trimestre del embarazo. Después de esto se podrían vacunar, pero es muy importante que cada caso en particular sea discutido con su ginecólogo, también con el pediatra en caso de que se vaya a aplicar la vacuna a una mujer que esté en periodo de lactancia. Otra preocupación son los niños y ya aparecen noticias como estas en donde se menciona que ya van a empezar a hacer los primeros estudios en niños de 6 a 17 años para verificar su efectividad, pero obviamente como a ellos son a los que mejor les va en toda esta pandemia, serán los que se tendrán que vacunar hacia el final de este año o principios del siguiente. Algunas recomendaciones en poblaciones especiales. Una que nos preocupa mucho son aquellos pacientes que están con cáncer o que están en terapias, en quimioterapias, si van a recibir la vacuna o no. Y en general no existe contraindicación porque nuevamente son vacunas muertas. Se pueden aplicar a esta población en particular. Pacientes inmunosuprimidos, y esto incluye pacientes con VIH, que estén tomando antirretrovirales, que tengan carga viral indetectable y que tengan CD4 mayores de 200. En este panorama ideal es donde se deberían vacunar los pacientes con VIH, o sea, pacientes que estén tomando terapia antirretroviral, que estén con carga viral indetectable y que tengan más de 200 CD4, lo cual no significa entonces que si alguien no está tomando antirretrovirales, no tiene carga viral indetectable y tiene menos de 200 CD4, no se la puede aplicar. Claro que sí, porque los estudios en África han demostrado que cuando se mira el total de la población general frente a la población de pacientes con VIH, a los que más mal les va es aquellos pacientes que no toman antirretrovirales, que tienen cargas virales elevadas y que tienen CD4 menores de 200. Los que logran corregir estas tres variables son los que tienen un desenlace igual al de la población general.
teniendo muy en cuenta que los pacientes con VIH tienen comorbilidades, también son diabéticos, también son hipertensos, también son obesos. Entonces, aquí prima más esa comorbilidad que el VIH per se. Entonces, una vez que tienen controlado el virus, indetectable, CD4 altos, tomando antirretrovirales, esas otras comorbilidades son las que verdaderamente cobran importancia y son las que se deben tener en cuenta a la hora de establecer un pronóstico y no el virus como tal, la infección por el virus como tal. Otras recomendaciones que hay con respecto a pacientes con enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea, como lupus, es los pacientes piensan que la vacunación les va a reactivar la enfermedad inmunológica y esto no ha sucedido porque nuevamente son vacunas muertas que no son capaces de multiplicarse en el cuerpo, sino que simplemente sirven de transporte para enseñarle al sistema inmunológico cuáles son las defensas que debe producir. También hay que tener en cuenta que aquellos pacientes que reciben medicamentos que bajan las defensas van a tener respuesta a la vacuna y se pueden vacunar, pero cuando se comparan con la población general, esta respuesta es menos óptima que la de la población general cuando se les compara. Hay algunas dudas que todavía no tienen respuesta. ¿Cuánto dura la inmunidad de la vacuna? Pues los estudios apenas se están realizando, vamos en alrededor de 4 meses, todos esperamos que sea mayor a 1 año o al menos 1 año, al igual que sucede con la vacuna de influenza. No sabemos a ciencia cierta si el estar vacunado evita que uno se pueda transmitir el virus a otras personas siendo asintomático y por eso es importante, aunque estés vacunado, el tapabocas sigue, el lavado de manos sigue y el distanciamiento sigue. Después de vacunados, entonces la vida vuelve a lo normal. Claro que no. La vida sigue igual, distanciamiento, lavado, tapabocas, hasta que OMS decrete el fin de la pandemia. Ya ustedes han visto que algunas cosas se han ido desmontando, ya dijeron que no necesitamos esos tapetes para limpiar los zapatos, que ya no nos tienen que tomar la temperatura, que ya no hay que hacer listas, que no nos tienen que rociar con químicos y cosas en la piel, que no nos tenemos que bañar completamente, que no hay que bañar a la mascota cada vez que sale a la calle, y se han ido desmontando una serie de mitos alrededor de lo que es y no es cierto con respecto a este virus. Cosa similar también con los tratamientos como el dióxido de cloro, como la ivermectina, como los mismos antirretrovirales y otros medicamentos que sirven para otras enfermedades, pero no se ha demostrado que sirven para el COVID. Saben ustedes también que han venido apareciendo unas variantes en otras latitudes, está la variante africana, está la variante del Reino Unido, está la variante brasilera, y cada vacuna tiene una característica especial frente a estas variantes, que es lo que esperamos que logren cubrirlas y que no nos tengamos que estar revacunando con mucha frecuencia. Los pacientes inmunosuprimidos se pueden vacunar y entonces era lo que les mencionaba acerca de los pacientes con VIH, el uso de antirretrovirales, los niveles de CD4 y los niveles de carga viral. En general, estos son los conceptos que yo quería compartirles acerca de lo que es vacunación en pacientes no solo con VIH o que conviven con VIH, sino en la población general. Ahora sí creo que podemos abrir el escenario para que hagamos preguntas y con mucho gusto, si es de mi conocimiento, se los podré estar respondiendo. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Sí, acá dentro de los participantes tenemos muchas preguntas. Entonces, por ejemplo, una persona que haya tenido COVID-19 no necesita vacunarse. Claro, Conrado, esta es una pregunta muy importante porque los estudios han mostrado que las personas que sufrimos COVID tenemos, después de habernos recuperado, una inmunidad que está alrededor de los 90 días. Por eso cuando te vayan a vacunar te van a preguntar si sufriste COVID en esos 90 días, porque si ya sufriste COVID 90 días antes, eso te va retrasando en la lista. Entonces es muy importante que las personas que ya tuvieron COVID y llevan más de 90 días, los van a priorizar para la vacuna. En general, hayan tenido o no hayan tenido COVID, todos nos debemos vacunar, todos.
porque la inmunidad que deja la vacuna es superior a la inmunidad que deja la infección natural. Entonces, allí es muy importante que todas las personas, aunque hayan sufrido COVID, se deben vacunar y con esto cortar la cadena de transmisión y prevenir que haya complicaciones, porque esta inmunidad en promedio, como les decía, dura 90 días y después de eso existe una alta probabilidad de que te puedas reinfectar. Gracias, doctor. Rosa nos pregunta, ¿una persona que vive con VIH si puede o debe vacunarse? Ambas, si se puede y si se debe vacunar. Idealmente, como les decía, debe estar tomando antirretrovirales, tener carga viral indetectable y CD4 mayores de 200, lo cual no significa que si no cumple con estas premisas no se pueda vacunar. Sí se puede, solamente que la respuesta inmunológica frente a la vacuna no va a ser lo ideal comparado con la población general, de manera que si toma antirretrovirales, está indetectable y tiene más de 200 CD4, es el panorama o el contexto ideal para vacunarte. Rosa también nos pregunta, ¿qué avances van en la vacuna para las personas que tienen VIH? Bueno, ya la vacuna para el VIH ya es un cuento diferente porque es un virus totalmente distinto a este otro y esto va a hacer que todo lo que se ha desarrollado en vacunación COVID pueda ser aplicado a vacunación en VIH y que toda esta carrera para lograr una vacuna efectiva contra el VIH se logre posiblemente en un menor tiempo, pero al respecto no se ha hablado nada en particular y ahora todo está enfocado a COVID, pero posiblemente cuando superemos COVID se retomará la investigación en la vacuna del VIH, pero con grandes avances que se han logrado a lo largo de este año. El señor Conrado nos pregunta cuánto tiempo dura la inmunidad con la vacuna. Como te mostré en la última diapositiva, estas son algunas de las dudas que todavía tenemos. No sabemos a ciencia cierta cuánto va a durar la inmunidad o qué impacto van a tener las variantes que están surgiendo, la variante brasilera, la variante africana, la variante del Reino Unido. Si esto va a hacer que se pierda la inmunidad que estamos adquiriendo con la vacuna y que tengamos que revacunarnos. En realidad no sabemos qué impacto va a tener esto, al menos en la cepa normal que venía de Wuhan y que llegó a nuestro país. Esta inmunidad va hasta ahora en los estudios preliminares en 4 meses, pero son estudios que todavía están ahí rodando y posiblemente esto sea mayor, ojalá mayor de 1 año, pero no sabemos todavía el impacto que van a tener estas variantes que están apareciendo en diferentes partes del mundo. Doctor, y de pronto también recordarle un poco a los oyentes lo que usted nos decía ahorita, que la vacuna genera una inmunidad más prolongada que las personas que ya han tenido como el COVID, porque se escucha mucho de pronto en ese rumor de la calle, como los comentarios de corrillo, por decirlo así, que si ya me dio COVID, entonces ya, a mí no me pasa nada, entonces ya no uso tapabocas. Entonces, para todos los que nos acompañan hoy, es muy importante tener en cuenta que la inmunidad que nos genera el ya haber pasado por la experiencia del COVID es una inmunidad corta, que es importante la vacuna y que la vacuna en todos los avances que tiene ha llegado hasta los 4 meses y esperamos que sean muchos más meses con más avances y más estudios científicos. Así es, la vacuna produce una inmunidad más fuerte y más duradera que la infección natural, de manera que el haberse recuperado de la infección natural y haber tenido la suerte de no sucumbir frente a ella, no significa que tengas un pasaporte para quitarte el tapabocas, para evitar el distanciamiento y para no lavarte las manos. Todo sigue igual aunque te haya dado COVID y desde el día siguiente de tu recuperación y aún después de haber recibido las 2 dosis de la vacuna. Nada puede cambiar. Seguimos cuidándonos y cuidando al que tenemos al lado. El señor Gustavo Campillo nos pregunta, ¿alguna de las vacunas son mejores o todas son iguales para las personas con VIH? Sí, en general para la población esto es una pregunta muy frecuente porque están viniendo a nuestro país diferentes vacunas, entonces las personas tienen la duda de cuál es la mejor vacuna.
Y la respuesta es, la mejor vacuna es la que le puedan poner a usted. No existen ni mejores ni peores, existen diferentes tipos de vacunas con diferentes mecanismos, pero todas logran un objetivo fundamental y es evitar hospitalización y evitar muerte por COVID. No importa cuál sea el mecanismo, todas logran ese objetivo. Por eso, cuando te ofrezcan la vacuna, no importa cuál te ofrezcan, háztela poner que esa es la mejor vacuna para ti, la que te toque. Otra pregunta, ¿se pueden poner las otras vacunas simultáneamente con la del COVID? Sí, lo ideal es dejar un mes antes y un mes después de la aplicación del COVID para que genere una inmunidad, digamos, limpia sin la interferencia de otras vacunas. Entonces, si ya sabes que más o menos en la lista estás próximo a que te toque, no te pongas ninguna vacuna un mes antes y una vez que te la apliquen, espera a ponértela un mes después. Nancy nos pregunta, ¿es verdad que a la persona que se vacune no puede tomar analgésicos antes de las 24 horas ni aplicar hielo porque disminuye el efecto? Sí, mira, lo que sucede con los antiinflamatorios en general, ibuprofeno, naproxeno, diferentes combinaciones de acetaminofén, es que disminuyen la reactividad del sistema inmunológico. Ellos bloquean ciertas partes de la respuesta inmunológica y hacen que la respuesta inflamatoria que se debe montar en términos de defensas frente a la partícula del virus que va contenida en la vacuna sea menor. De manera que yo lo sé porque ya me vacunaron, que da mucho malestar, que da dolores musculares, que da cansancio, fatiga, malestar general, dolor de cabeza, pero he tratado de aguantarme esos síntomas sin tomar analgésicos, al menos durante el primer día, para que mi sistema inmunológico logre montar toda la respuesta que necesito para poderme defender del virus cuando producto de mi trabajo o de la relación social normal me vuelva a ver retado por este virus ya en el día a día. De manera que la idea es que nos aguantemos hasta donde se puedan estos síntomas sin tomar ningún tipo de medicamento para que nuestro sistema inmunológico sea capaz de montar la respuesta de anticuerpos necesaria, la inflamación necesaria para que nos genere una muy buena inmunidad. Acá tenemos otra pregunta que dice, ¿deben las personas viviendo con VIH estar alertas a algunos síntomas específicos asociados a la vacuna o es igual para la población en general? Es igual para la población en general y eso incluye a los pacientes con VIH. Obviamente, mientras más bajitos estén los CD4, más síntomas es probable que tenga, pero en realidad la vacuna en los pacientes con VIH todavía no tiene suficiente evidencia, suficientes estudios como para poder decir algo en particular en la población de pacientes con VIH mayor o menor de 200 CD4, pero en general estas son vacunas muy seguras. Tenemos otra pregunta, doctor, que dice, una persona que vive con VIH, que ya haya tenido COVID y no haya logrado recuperarse, ¿debe vacunarse o debe esperar cuánto tiempo? Sí, hay una cosa que se llama como el COVID tardío o las secuelas del COVID y es personas que les dio un COVID verdaderamente severo y que después del COVID quedan con el trastorno del olfato, el trastorno del gusto, quedan con desacondicionamiento físico, con problemas pulmonares, con problemas cardíacos, con problemas articulares. Lo ideal es vacunarse cuando ya se haya recuperado completamente para generar la mayor cantidad de anticuerpos, para generar la mayor cantidad de respuesta inmunológica que le permita defenderse del virus en caso de que vuelva a entrar en contacto con él. Porque una cosa muy importante que debemos tener en cuenta, este virus no se va a ir. Este virus, al igual que sucedió con H1N1 en el 2009, es un virus que se va a quedar y se va a quedar entre nosotros y se va a quedar en el mundo y posiblemente, al igual que influenza, va a mutar y cada vez con alguna regularidad va a tener algunos picos y va a matar gente que no esté vacunada. Va a enfermar a otros tantos y se va a seguir diseminando. De manera que olvídense que este virus se va a ir, este virus se va a quedar y va a seguir
enfermando gente a lo largo del tiempo. Por eso es esta carrera contra la enfermedad y en pro de la vacunación para que menos personas se enfermen, menos personas diseminen la enfermedad y no colapsen el sistema de salud como nos sucedió a principio de este año y como nos sucedió en agosto, septiembre del año inmediatamente anterior. Médico, y también tenemos una pregunta que nos hacen en el chat que, que necesitan como saber cómo está la expectativa en la ciudad frente a las personas privadas de la libertad con el tema de la vacunación, ¿sí? ¿Cómo está ese protocolo de que primero esta población, después esta población? Entonces, ¿cómo será esa vacunación para las personas que están privadas de la libertad? No sé. Bueno, a la persona que nos preguntó, igual acá les vamos a dejar nuestros contactos para que más adelante podamos responderle, porque igual es un proceso que se está adelantando en el país, lograr como esa escala de vacunación que se está proponiendo a través de los diferentes decretos. Sí, yo en realidad con las personas privadas de la libertad no tengo conocimiento en qué fase en particular están priorizadas, pero definitivamente son una población muy importante porque en el propio hacinamiento que ellos viven, mantener distancia y lavarse las manos es una faena verdaderamente difícil y esto hace que debiesen estar en una parte fundamental del periodo de aplicación de la vacuna porque son personas que, aunque privadas de la libertad, todavía tienen plenamente sus derechos como seres humanos y se les debe ofrecer y aplicar la vacuna. Doctor, entonces un mensaje para todas las personas que nos acompañan de las diferentes organizaciones que hacemos parte del comité intersectorial, aquellas que viven o conviven con VIH, sería motivarlos a que sigan disfrutando y acercándose a esos espacios educativos que nos permiten tener claridad frente a la decisión importante de aplicarse la vacuna. Es mejor saber que llenar como la mente de esa expectativa y esos rumores de corrillo, como yo le decía ahora, que a veces hacen que las personas tengan mucho miedo desde esos mitos, desde esa mala información, en que no, si me voy a vacunar, entonces, ¿qué me va a pasar? Eso es como una estrategia. Bueno, hay miles de rumores, pero entonces queremos invitar desde este espacio a todas las personas que nos escuchan, que es importante tener conocimiento, información acertada frente a esa decisión importante, autónoma. Como decía el doctor ahora, hay que firmar un consentimiento informado en donde damos esa aprobación para acceder a la vacuna. Y eso nos va a llevar a ese momento de tener buena salud y cubrir como nuestro cuerpo de esta enfermedad. Entonces, esta posibilidad, informémonos, revisemos las rutas que cambian dependiendo al aseguramiento que cada uno tengamos, pero accedamos a la información y a ese servicio que todos debemos de tener en salud. Por sí, acá y que una de las personas, de los mensajes más importantes que podemos transmitir esta noche es que una de las ventajas de ser los últimos o de los últimos países en iniciar vacunación es que ya vimos qué pasa con la aplicación de la vacuna en el mundo. Ya vimos cómo disminuye hospitalizaciones, disminuye muerte y cómo los casos de efectos secundarios sí se presentan, son reales, pero son mínimos y son manejables. ¿Cuántas personas en el mundo se han muerto de COVID? 2,5 millones de personas. ¿Cuántas personas se han muerto por la vacuna o los efectos secundarios de la vacuna? 0. Usted elige. Usted elige qué quiere hacer. ¿Quiere exponerse al virus? ¿Quiere vacunarse? Ahí están los números, son muy claros. Tome su decisión. Yo todos los días en mi cuenta de Instagram publico diferentes datos acerca de temas que tienen que ver con COVID, de temas que tienen que ver con VIH. Ahí se las anotamos para aquellos que quieran recibir información
que no está sesgada, información que no, que no está influenciada por entes externos, sino por entes académicos, por Asociación Colombiana de Infectología, Asociación Colombiana de Medicina Interna, Universidad de Antioquia, Organización Mundial de la Salud. Esas son mis fuentes de información, y en esas fuentes de información es que yo baso todo lo que publico ahí, y por ahí también podemos interactuar y ver toda la información que está saliendo, porque en redes sociales van a encontrar una gran cantidad de basura que los va a confundir, que les va a generar dudas y que les va a generar una serie de incertidumbres acerca de la seguridad o no de la vacuna, así como de los tratamientos que por allí proliferan para esta terrible enfermedad. De manera que los invito a que miren esta cuenta en Instagram y también las cuentas de la Fundación Antioqueña de Infectología, donde también publicamos información referente a VIH, a COVID y a infectología en general, y allí pueden encontrar una fuente confiable de datos acerca de lo que está sucediendo en el mundo. Doctor, tenemos dos preguntitas más y esta nos dice, hola, buenas noches, ¿es obligatorio colocarse la vacuna? Claro que no. No, la vacuna como un procedimiento médico es un procedimiento voluntario. Es un procedimiento voluntario que tiene consecuencias personales y consecuencias comunitarias. Entonces la vacunación es un proceso voluntario que te afecta a ti y que afecta a los que tienes alrededor, pero es una decisión que le compete únicamente a cada persona y que cada persona debe estar convencida de ese procedimiento porque tiene efectos secundarios indudablemente, pero ya les decía los números: 2,5 millones de personas muertas de COVID, cero personas muertas por la vacuna. Toma tu decisión. Y nos preguntan también, doctor, si una persona monorrenal tiene contraindicaciones. Por supuesto que no. Es más, una persona monorrena, o sea, es una persona que tiene solamente un riñón por diversas circunstancias, que se lo sacaron, porque nació sin él, porque lo perdió por una infección, etcétera. Una persona que tiene un solo riñón, si le da COVID y le da un COVID severo, es muy probable que termine en diálisis. Mientras que una persona con un solo riñón que se vacuna, ninguna ha tenido consecuencias a nivel renal. Toma tu decisión. Bueno, doctor, yo le quiero agradecer mucho por este espacio. A todas las personas que nos están escuchando, lo pueden encontrar en la página de la FAI, Fundación Antioqueña de Infectología, y en el Instagram, doctor, ¿cómo lo podemos encontrar? Ahí lo está saliendo en la pantalla, juan.catano.infectólogo en Instagram. Ahí también pueden encontrar información al respecto. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes por estar acá, por sus preguntas, por acompañarnos el día de hoy. Invitamos a todas las organizaciones que tienen que ver con el tema de prevención de VIH, de ITS de la ciudad, que participen del comité intersectorial, que nos reunimos el último lunes de cada mes a las 2 de la tarde. Nos pueden contactar para enviarles como la invitación. Es un espacio importante de la ciudad en donde queremos seguir compartiendo con invitados tan especiales como el doctor Juan Carlos, información vital para la toma de decisiones en salud de la ciudad. Entonces, muchísimas gracias, doctor. No, a ustedes, muchas gracias por abrirme sus hogares, abrirme sus computadores y sus corazones para compartir este tipo de escenarios y este tipo de información que espero que en la noche de hoy haya sido de utilidad para ustedes. Nos vemos muy pronto, y la Fundación Antioqueña de Infectología es su casa también. Feliz noche. Feliz noche para todos. Gracias.